Me llamo Sara, y esta historia empezó cuando yo era una niña, como de 5 o 6 años. Mis papás se separaron y en ese momento yo no entendía nada. Solo sentía que mi casa se partía en dos. Mi papá se llama Marco. Él aguantó lo que pudo. Mi mamá, Lidia, llevaba años encima de él por el dinero. No ganas lo suficiente. Así no se puede. Qué pena contigo. No era una queja de vez en cuando. Era su manera de hablarle, como si lo estuviera midiendo todo el tiempo, y él siempre saliera reprobado. Me acuerdo perfecto de una tarde. Mi papá llegó emocionadísimo, con esa sonrisa que casi nunca le veía. Traía la noticia de un ascenso. No era millonario ni nada, pero para él era un logro, algo que se ganó con esfuerzo. Entró a la sala y dijo: «Me dieron el puesto. Ya ves que sí se puede». Mi mamá ni se levantó. Lo miró de arriba abajo y soltó, bien seca: «¿Eso es todo? Yo pensé que por fin ibas a conseguir un trabajo de verdad». Se le apagó la cara. De verdad se le apagó, como si alguien le hubiera bajado el switch por dentro. Esa noche casi no habló, y, poco tiempo después, se fue de la casa. En ese entonces, yo lo viví como abandono. Me dolió horrible. Me sentía chiquita, perdida, pero ya de grande. Viéndolo con calma, entiendo por qué se fue. No lo justifico todo, pero sí entiendo que ya estaba al límite. Lidia, en cambio, encontró una oportunidad en la tragedia. Se dio cuenta rápido de que la pobre mamá sola le abría puertas. En su trabajo, en una oficina por insurgentes, llegaba tarde y hacía la escena completa. «Ay, licenciado Jiménez, discúlpeme, es que Sara amaneció malita y no tengo a nadie», decía, con voz temblorosa, como si en cualquier momento fuera a llorar. «Y el licenciado bien buena gente», le respondía. «No se preocupe, Lidia. Lo importante es su niña». Mientras tanto, yo estaba perfectamente bien en la casa, viendo caricaturas, porque mi mamá se había tardado más en arreglarse el pelo y maquillarse que en ayudarme a curarme de lo que fuera que inventaba. Las reuniones familiares eran lo peor. En Navidad, en cumpleaños, en la comida del domingo con mis tías. Lidia se sentaba como reina en la sala y contaba su historia con lujo de detalle, como si estuviera dando un discurso. Marco nos dejó sin nada. Imagínense, yo aquí sacando adelante a mi niña como puedo. Y todos: «Ay, pobrecita, qué hombre tan sinvergüenza. ¿Cómo hay gente así?». Yo me encogía en la silla. Me ardía la cara porque sabía que era mentira, pero ni loca decía algo. A esa edad, yo ya entendía que a mi mamá no se le contradice en público, ni en privado, la verdad. Lo que nadie sabía era que mi papá sí mandaba dinero. Cada mes caía la pensión alimenticia. A veces era transferencia, a veces depósito, y él avisaba para que no hubiera pretexto. Mi mamá se burlaba. Cuando llegaba el comprobante, lo agitaba frente a mí, como si fuera un chiste. «Mira, Sara», decía, «tu papá cree que con esta miseria alcanza para criar a una niña. ¡Qué vergüenza!». Yo no tenía idea de cuánto debería ser. Solo sabía que a ella la ponía de malas. Y cuando Lidia estaba de malas, mi vida se complicaba. Todo era más pesado, más frío, más tenso. Con los años empecé a notar algo que me daba escalofríos. Mi mamá me miraba fijo, como evaluándome, y de pronto entrecerraba los ojos, como si viera algo que no le gustaba. Después entendí. Yo me parecía mucho a mi papá, la misma forma de la cara, la misma sonrisa, y eso a ella le traía recuerdos, pero no buenos. Aún así, me mantenía cerca, porque yo le servía. La imagen de mamá sola luchando con su niña a un lado era perfecta. Le daba lástima a la gente, le daba trato especial, hasta algunos apoyos por aquí y por allá, y ella sabía usar eso mejor que nadie. Pero cuando yo tenía como 10 años, todo cambió otra vez. Lidia conoció a Ricardo. Ricardo era exitoso, de esos hombres que siempre están ocupados, siempre en llamada, siempre con la agenda llena. Y con él, a mi mamá se le acabó el encanto de ser pobre y abandonada. Ahora quería otra foto para mostrarle al mundo. La esposa perfecta de un hombre importante. Y ahí, la verdad, yo estorbaba. Empezó con cosas chiquitas pero que te van rompiendo por dentro. De pronto se le olvidaba lavar mi uniforme.
Yo me iba a la escuela con la ropa arrugada, manchada, oliendo a humedad. Me daba tanta pena que me cambiaba rápido en el baño y rezaba para que nadie dijera nada. Claro que decían, los niños notan todo, y susurran, y se ríen. Luego vino lo de la comida. Lidia cocinaba para ella y Ricardo como si fuera restaurante. La casa olía delicioso. Pero cuando yo me sentaba a la mesa, ponía cara de molestia. «Ay, Sara, perdón, no hice suficiente para 3», decía, como si fuera lo más normal. «Hazte un sándwich, ¿sí?» Yo me iba a la cocina con el estómago sonando y me armaba algo rápido. Un sándwich de jamón o cereal, lo que hubiera. Y desde la cocina escuchaba a Lidia y Ricardo platicando, riéndose, el sonido de los cubiertos, el tintinear de copas. Esa diferencia me pegaba como una cachetada. No era hambre nada más. Era sentir que yo no contaba. Lo peor fue cuando empezó a meterse con mis tareas. Yo me desvelaba haciendo trabajos, cuidando la letra, pegando cosas, imprimiendo en la papelería. Y, al día siguiente, ya no estaban, desaparecían. Yo buscaba como loca, abría cajones, revisaba la mochila, y nada. Llegaba a clase con las manos vacías, tartamudeando excusas frente a la maestra. Mis calificaciones bajaron. Los maestros me veían con esa cara de «algo pasa en tu casa», y yo tragándome todo, porque no sabía cómo explicarlo sin que me diera vergüenza y sin que me diera miedo. Ricardo, mientras tanto, parecía vivir en otra dimensión. Se la pasaba trabajando. Y, cuando no, su atención era solo para Lidia. Ella se le pegaba como si fuera miel. «Ricardo, ya siéntate. Tú trabajas demasiado», le decía, sobándole los hombros. «Te lo juro, no sé qué haría sin mí». Y él, encantado. «¿Qué haría sin ti, Lidia?» Yo los veía desde lejos y sentía que era invisible. Todo se puso todavía peor cuando mi mamá anunció que estaba embarazada. Ricardo estaba feliz, como niño con juguete nuevo. Y Lidia aprovechó eso para volverse intocable. «El doctor dice que tengo que descansar», me decía tirada en el sillón. «Hazme un favor y recoge la casa». ¿Sí? Yo llegaba de la escuela y me ponía a limpiar, a barrer, a lavar platos, mientras ella dormía o hablaba por teléfono con sus amigas. Cuando Ricardo llegaba, Lidia se levantaba despacito, con una mano en la panza, actuando como si estuviera cargando el mundo. «Ay, amor, estoy agotada», suspiraba. «Es bien pesado esto de estar creando vida». Ricardo corría a ayudarla. «Siéntate, mi amor. Sara, tráele agua a tu mamá». Y yo, con el nudo en la garganta, iba por el agua. Con el tiempo, yo me fui aislando. En la escuela dejé de juntarme con mis amigas. Me daba pena invitarlas a mi casa. Me daba miedo que vieran cómo era la cosa. En mi propia casa, yo era más como una ayudante que como una hija. Una noche, acostada en mi cama, escuché a Lidia y Ricardo hablando emocionados sobre cómo iba a quedar el cuarto del bebé. Los colores, los muebles, todo eso. Se reían, estaban emocionados, y yo, del otro lado de la pared, sentí que algo dentro de mí se tronó. No podía seguir ahí. Con las manos temblando, agarré mi celular. Hice algo que nunca me había atrevido a hacer. Le marqué a mi papá. Cuando contestó, me quedé un segundo sin voz. Luego empecé a hablar. Le conté todo. Lo de la ropa, la comida, las tareas, el silencio, la sensación de estorbar. Le conté que me sentía sola, que me dolía la panza del puro estrés, que ya no quería volver a despertar en esa casa. Mi papá no me interrumpió. Solo lo escuchaba respirar, y eso me decía que seguía ahí, que no me había colgado. Cuando por fin me quedé callada, él soltó una frase que todavía siento en el pecho. «Haz tu mochila», dijo, con una voz firme que yo no le conocía. «Mañana paso por ti». Yo tenía como 11 años. Al día siguiente me levanté temprano, como con electricidad en el cuerpo. Ya tenía todo empacado desde la noche anterior. Bajé la maleta por las escaleras y escuché la voz de mi mamá desde la cocina. «¿A dónde vas, Sara?» Me quedé parada, esperando el pleito. Pero cuando volteé, la vi recargada en el marco de la puerta con una sonrisa rara. Una sonrisa que no era de cariño, era de alivio. «Me voy a vivir con mi papá», dije.
tratando de sonar fuerte. Y mi mamá, como si le estuvieran dando una buena noticia, sonrió más. Ya era hora, dijo, casi contenta. Ricardo y yo vamos a necesitar espacio para el bebé. Esas palabras me pegaron durísimo. Ni siquiera intentó fingir, ni siquiera me preguntó por qué. En ese momento, escuché el claxon afuera. Era mi papá. Lidia caminó conmigo hasta la puerta con esa misma sonrisa. «Que te vaya bien, Sara», me dijo, como si me estuviera despachando. Yo subí al coche y antes de cerrar volteé. Mi mamá estaba en la entrada, feliz, saludando con la mano. Era la imagen más alegre que le había visto en años. Y era porque yo me estaba yendo. El departamento de mi papá era pequeño, por la Narvarte, nada lujoso. Pero se sentía como hogar. Había paz. Había comida en el refri. Había una voz que preguntaba, «¿Cómo te fue?», sin sarcasmo. Y no nos quedamos ahí mucho tiempo. En los meses siguientes vi a mi papá levantar un negocio como si le hubiera picado el orgullo. Cada semana había algo nuevo. Un cliente grande, un contrato, una expansión. Yo no entendía todo, pero veía su cara. Volvió a caminar derecho. Volvió a sonreír con ganas. Al año estábamos buscando casa. De esas colonias donde yo nunca había imaginado vivir. Terminamos en una casa enorme, moderna, con ventanales, 3 pisos y un jardín que parecía de revista. Por Jardines del Pedregal. Mi cuarto era más grande que el departamento donde antes vivíamos. Mi papá trabajaba muchísimo, sí. Pero cuando llegaba, me veía y me decía, «Lo estamos logrando». Y yo sentía que eso también era mío, porque era su esfuerzo, pero también era su amor por mí. Yo me metí de lleno a hacer de esa casa un hogar. Aprendí a cocinar, no como chef de televisión, sino comida rica de verdad, que oliera a casa, mantener el orden, coordinar a la señora que nos ayudaba con la limpieza. Hasta me dio por sembrar algunas cosas en el jardín, jitomates, hierbas, lo que se dejara. Me cambié a un colegio muy bueno, de esos donde te exigen y te traen en friega, pero también te abren puertas. Me costó adaptarme, porque yo venía con heridas, con inseguridades, con pena. Pero mi papá me decía, «Tú puedes. Aquí nadie te va a hacer menos». Los años pasaron rápido. A los 18, mi papá me dio una sorpresa que todavía me da risa de nervios cuando lo recuerdo. Me llevó al estacionamiento y ahí estaba una camioneta nueva, de esas grandes y bonitas. «Para que ya no andes batallando», me dijo, aventándome las llaves con una sonrisa. «Y de paso me ayudas con unos mandados, ¿no?». Yo casi lloré ahí mismo. No por la camioneta, por el gesto, por sentir que alguien pensaba en mí con cariño. De mi mamá, la verdad, empecé a acordarme menos. Ella nunca me buscó, nunca preguntó, y yo tampoco la busqué, ni a mis parientes del lado de ella. Había cosas que todavía dolían demasiado. Me enfoqué en estudiar. Terminé la universidad con honores. El día de mi graduación, parada con mi toga y mi birrete, buscando en la gente, vi a mi papá en primera fila, con los ojos brillosos de orgullo. Por un momento se me olvidó respirar. Eso era amor, real, sin condiciones. Después de la ceremonia, me jaló a un ladito. «Te tengo algo», me dijo, con esa cara de niño travieso. Me dio una cajita. Adentro había una llave. «Es para tu departamento», dijo. «En la del Valle, bien ubicado, para que estés cerca de todo. Es tu regalo de graduación». Yo lo abracé con fuerza. «Gracias, papá», le dije. «Por todo». La vida siguió. Pasaron algunos años. Mi trabajo iba bien. El negocio de mi papá seguía fuerte y yo ya tenía mi rutina. Cenas con él una vez por semana, llamadas largas, pláticas de todo, hasta que un día todo se rompió. «Tu papá está enfermo», me dijeron. El diagnóstico cayó como piedra. Cáncer avanzado. Los doctores hablaban y yo apenas entendía palabras sueltas. Solo entendí lo importante. Estaba grave. Desde ese momento, mi mundo se volvió una sola cosa: cuidarlo. Pedí permiso en el trabajo y me regresé a vivir a su casa. Busqué tratamientos, médicos, segundas opiniones, leí todo lo que encontré. Hice lo que pude y lo que no sabía que podía. Era un ciclo brutal. Días buenos donde él se animaba a sentarse en el jardín
y días terribles donde apenas podía con el dolor o con las náuseas de los tratamientos. Una noche, después de un día especialmente pesado, lo estaba ayudando a acostarse y él me tomó la mano. «Sara», dijo bajito, «prométeme algo». Yo asentí, con la garganta hecha un nudo. «Prométeme que vas a vivir tu vida. De verdad. No te vayas a quedar atorada por mí». Yo quería decirle que se iba a poner bien, que no dijera eso, que no me asustara. Pero los dos sabíamos. Así que apreté su mano y dije, «Te lo prometo, papá». 2 semanas después, se fue. Yo estaba ahí, sosteniéndole la mano cuando dio su último suspiro. Le dije cuánto lo amaba, lo agradecida que estaba, todo lo que nunca quería que se quedara sin decir. Los días siguientes fueron una niebla. Tenía que organizar el velorio, escoger flores, música, avisar cosas. Era como si estuviera en automático, como si le estuviera armando un evento a otra persona. Estaba en la funeraria, viendo detalles, cuando me vibró el celular. Número desconocido. No sé por qué contesté. «Bueno». Hubo un silencio corto y luego escuché una voz que me sacudió el cuerpo. «Sara, soy tu mamá». Casi se me cae el teléfono. Después de años sin saber nada de ella, me llamaba justo ahora. «¿Qué quieres?», pregunté, seca, sin poder evitarlo. «Me enteré de lo de Marco», dijo, con una voz más suave de lo que recordaba. «Lo siento mucho, de verdad. Quiero ayudarte con los arreglos, si me dejas». Yo quería colgar, quería decirle que no se metiera, pero estaba cansada, estaba rota, y una parte de mí, una parte tonta que todavía existía, quería sentir aunque fuera una migaja de mamá. «Está bien», dije. «Puedes venir». Colgué y me quedé con una sensación fea, como de haber abierto una puerta que debía seguir cerrada. Lidia llegó a la funeraria al rato, con mi medio hermano, Tomás. Tomás ya tenía como 17, alto, desgarbado, con cara de no saber dónde meter las manos. Se notaba que iba en la preparatoria, de esos que todavía están creciendo, todavía acomodándose en el mundo. Mi mamá lo acomodaba como si fuera muñeco. Le enderezaba la corbata, le alisaba el pelo, le sonreía. Verla así me dolió como cuchillo. Esa ternura yo no la tuve nunca. «¿Qué hago?», me preguntó Lidia. Yo, todavía desconfiada, la puse a ayudar. Y para mi sorpresa, se movió bien. Habló con la gente del servicio, se encargó de flores, respondía llamadas, recibía a los que llegaban a dar el pésame. En la misa y en el panteón se mantuvo cerca. Me tocaba el brazo de vez en cuando como apoyo. Se sentía rarísimo, como si se pusiera un disfraz de mamá que no le quedaba. Pero ahí estaba. Cuando todo terminó y la gente se fue, Lidia se me acercó. «Sara, sé que no es el mejor momento, pero me gustaría que estuviéramos en contacto», dijo. «Podemos ir por un café un día». Yo la miré sin saber qué decir. Esa mujer me había hecho la vida pesadísima. Había estado feliz de verme irme, pero también era, técnicamente, familia. Y mi papá ya no estaba. Una tía me dijo por teléfono esa misma semana: «Mira, hija, es tu mamá. Tú tranquila, pero no cierres la puerta». Y yo, con el duelo encima, me dejé llevar. «Tal vez», dije, «lo voy a pensar». Y contra todo pronóstico, Lidia empezó a llamar. Cada semana. Su voz llena de preocupación. «¿Cómo estás, mija? ¿Cómo vas aguantando? ¿Te falta algo? ¿Necesitas que te acompañe a algún lado?». Al principio, yo contestaba lo mínimo. Frases cortas. «Estoy bien. Ahí voy. Gracias». Pero con el paso de los días, cuando el silencio en mi casa se volvió insoportable, empecé a agradecer tener a alguien del otro lado del teléfono. Aunque fuera ella, las conversaciones eran normales al inicio. Preguntas sobre mi trabajo, mi departamento, mi rutina. Luego, poco a poco, el tema cambió. «¿Y la empresa de tu papá?», preguntaba, sin querer. «Seguro es mucha carga. Él siempre trabajó muchísimo». Yo le daba la vuelta, porque la verdad es que yo apenas estaba entendiendo lo que mi papá me había dejado. El negocio, propiedades, responsabilidades. Y algo dentro de mí, una alarma que aprendí de niña, me decía: «No digas de más». Con el tiempo, las indirectas se volvieron más claras. «Tomás ya está viendo universidades»,
me dijo un día. Qué caro está todo, Sara. No sé cómo le vamos a hacer. Otra vez. Ricardo tuvo unos problemas en el trabajo. Ya sabes, la cosa está dura. A veces me preocupa. Y así. Siempre regresando al dinero, a lo difícil que la estaban pasando, a lo mucho que se habían esforzado, como si yo no supiera. Aún así, Lidia me fue ablandando, con sus llamadas, con su tono, con ese papel de mamá que ahora sí se acordaba de serlo, y en un momento que hoy me da coraje recordar, empecé a ayudar. Primero fueron cosas pequeñas. Pagué un curso para que Tomás se preparara para exámenes de admisión. Luego, una laptop nueva para mi mamá porque la suya ya no servía. Una vez cubrí un pago de la hipoteca porque se les juntaron cosas y Ricardo andaba apretado de liquidez. «Eres un ángel, Sara», decía Lidia. «No sé qué haríamos sin ti». Y yo, lo peor, sentía calientito en el pecho, como si por fin me estuvieran dando un lugar. Yo estaba vulnerable. Traía el duelo encima y necesitaba sentir que todavía tenía familia. Mientras tanto, yo me metí de lleno a la empresa de mi papá. Dejé al director que ya llevaba años con él. Yo me quedé como dueña y con la última palabra en decisiones importantes. Era pesado, pero me hacía sentir cerca de mi papá. Sentarme en su oficina era como escucharlo. Los meses pasaron y las peticiones de Lidia se volvieron rutina. Ya no era «si puedes», era «se necesita». Y cada vez más, hasta que un martes, a pleno día, yo estaba metida en reportes y Lidia marcó. «Sara, preciosa», empezó, demasiado dulce. «Fíjate que hemos estado pensando. Ya hacen falta unas vacaciones familiares, de esas bien bonitas. Encontramos un paquete padrísimo para un viaje a Europa, de esos con agencia y todo». Sentí el estómago en el piso. «Mamá, no sé», dije. «Sería un regalo para Tomás». Me cortó. «Él ya casi sale de la preparatoria y se lo merece. Y después de todo lo que hemos pasado, ¿no crees que merecemos tantita felicidad?» La culpa se me trepó por el cuello y al mismo tiempo me dio coraje. Pero antes de pensar bien, dije que sí. Acepté pagar el viaje. Regresaron y yo pensé, ya, hasta aquí. Pero al día siguiente sonó el teléfono otra vez. «Ahora sí, lo importante», dijo Lidia, ya sin voz dulce. «Hay que armar el fondo para la Universidad de Tomás. Él quiere entrar al Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y eso no se paga solo. Necesito que lo dejes resuelto ya». Algo dentro de mí se rompió. Otra vez. «No», dije, y me tembló la voz. «Ya no. Se acabó. No te voy a dar más, mamá». Hubo un silencio. Y cuando Lidia habló, ya no era esa mamá preocupada. Era la de siempre. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», soltó, fría. «Eres una malagradecida. ¿Cómo te atreves a darle la espalda a tu familia?» Me salió una risa amarga. «De esas que no tienen nada de chiste». «¿Familia?», dije. «¿La mamá que estaba feliz de que me fuera? ¿La que me hizo sentir estorbo toda mi vida?». La discusión subió rápido. Lidia empezó a aventar palabras como piedras. «Eres igualita a tu papá», dijo, fría, egoísta. «Gracias a Dios», le contesté sin pensar. «Por lo menos él sí me quiso». Colgó. Me quedé con el celular en la mano, temblando, con un silencio enorme alrededor. Y en vez de sentir culpa, sentí alivio. Como si por fin me hubiera quitado algo de encima. Poco después, me salió un viaje de trabajo de un mes fuera del país. Era importante para la empresa, y yo lo tomé como escape. Necesitaba aire, necesitaba distancia. Ese mes me fui concentrada en el trabajo, cansada, pero más tranquila, y, cuando regresé, lo único que quería era entrar a mi departamento, tirar los zapatos y dormir en mi cama. Llegué a mi edificio en la del Valle con la maleta todavía en la mano. Eran como las 8 de la noche y ya se sentía el cansancio de todo el día. Subí, busqué mis llaves y cuando metí la llave en la chapa, algo no giró. Me detuve. Volví a intentar. Nada. La chapa era otra. Sentí que se me subió el frío por la espalda. Toqué, suave al principio, luego más fuerte. Tardaron un segundo, pero abrieron. Era un departamento distinto. No porque hubieran cambiado las paredes,
sino porque ya no estaba nada mío. Mis muebles no estaban, mi decoración, mis cosas, todo había desaparecido. Había otros cuadros, otro sofá, otro olor. Una pareja estaba ahí, viéndome como si yo fuera la intrusa. Perdón, dije sin voz. ¿Qué? ¿Qué hacen en mi departamento? El hombre se levantó, confundido. ¿Tu departamento?, dijo. Nosotros compramos este lugar hace 2 semanas. Nos lo vendió una señora. Lidia. Sentí que se me iba el piso. No, no puede ser, dije sin aire. Debe haber un error. Yo nunca vendí. Yo estaba fuera. La mujer me habló con cuidado. Tenemos escritura. Todo en notaría. A nosotros también nos sorprendió la rapidez. Pero está todo en regla. Incluso en administración nos pidieron copia de la escritura para el cambio de propietario. Yo me quedé parada, con la maleta en el piso, sin poder acomodar la idea. Me disculpé como pude y salí al pasillo. En el elevador me vi en el espejo y parecía otra persona. Mi primer impulso fue ir directo a denunciar, en ese segundo. Pero había algo que me quemaba más. Necesitaba escucharlo de Lidia. Necesitaba que me lo dijera. Sin vueltas. Me senté un momento en las escaleras, temblando, y la marqué. Contestó rápido, como si hubiera estado esperando. «Hola, Sara», dijo, dulcísima. «¿Cómo te fue en tu viaje?» «Ya basta, mamá», dije con la voz hecha un filo. «¿Qué hiciste con mi departamento?» Hubo una pausa. Y luego, para mi horror, Lidia se rió. Se rió como si le estuviera contando un chisme divertido. «Ay, Sara», dijo con desprecio, «si hubieras compartido tu dinero como se debe, esto no habría pasado. Tú te lo buscaste». Me quedé helada. «¿Lo vendiste?», pregunté. «¿Cómo te atreves? Te juro que voy a denunciarte». «¿Y qué?», me cortó, ahora dura. «¿Vas a acusar a tu propia mamá? No tienes el valor. Tú siempre te quedas callada». Colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja, escuchando nada. Pero esa seguridad con la que habló me prendió algo por dentro. Un fuego que yo no conocía. Sin pensarlo demasiado, pedí un taxi por aplicación. Eran como las 8:30 y el tráfico estaba pesado. Entre semáforos y vueltas, el camino se me hizo eterno. Yo iba viendo las luces de viaducto y sentía que el pecho me iba a reventar. Llegué a la casa de Lidia y Ricardo y toqué la puerta como si se me fuera la vida. Abrió Ricardo, con cara de no entender nada. «Sara, ¿qué pasa?», dijo. Yo entré sin pedir permiso. «¿Dónde está mi mamá?», pregunté. «No está», dijo él, todavía confundido. «¿Qué sucede?». Y ahí, con la voz quebrada, le solté todo. Lo del departamento, la llamada, la risa de Lidia, la confesión. Ricardo se quedó pálido. «Eso es imposible», murmuró. «Sara, nosotros no necesitamos tu dinero para la escuela de Tomás. Yo tengo un ahorro para eso desde hace años». Nos quedamos viéndonos. Y, en ese momento, entendí algo que me dio escalofríos. Lidia no pedía por necesidad. Pedía porque podía. Ricardo empezó a sacar papeles, estados de cuenta, movimientos, tarjetas. Tomás salió de su cuarto con cara de susto y Ricardo solo le dijo: «Métete, hijo, ahorita hablamos». Yo me senté con Ricardo en el comedor y revisamos. Y lo que vimos fue asqueroso. Había créditos personales, tarjetas reventadas, compras que no tenían sentido, pagos escondidos. Lidia había estado viviendo una vida aparte. Y no solo eso, de pronto, apareció el detalle que me terminó de romper el corazón de coraje. Meses antes, cuando mi papá recién había fallecido y yo estaba hecha pedazos, Lidia me insistió con papeles de trámites. Me llevó a una notaría con el pretexto de que así ella podía ayudarme a resolver cosas mientras yo andaba deshecha. Yo firmé un poder, un documento amplio, sin pensar, confiando en que por una vez estaba de mi lado. Ese poder fue la llave. Y con ese poder, Lidia se presentó como mi apoderada. Firmó la venta. Hizo que el pago se fuera a una cuenta que ella controlaba por trámite. Y mientras yo estaba fuera, también metió una mudanza. En la bitácora del edificio quedó registrado que la apoderada sacó muebles y el vigilante la dejó pasar porque llevaba copias de papeles.
Ricardo se tapó la boca con la mano. Yo no tenía idea, dijo, con los ojos rojos. Te lo juro, Sara, no sabía nada de esto. Yo lo creí. Su cara no era actuación, era golpe de realidad. Esa noche, Ricardo me ofreció quedarme ahí, por lo menos para respirar y pensar. Yo no podía. Me sentía ahogada en esa casa. Me fui a un hotel cerca, con la cabeza hecha un nudo, pero no dormí. A la mañana siguiente, en cuanto salió el sol, tomé una decisión. Ya no era solo mi historia triste. Era un delito. Llamé al 911 para pedir orientación, y ya canalizada, fui a la fiscalía a levantar la denuncia. Abrimos carpeta. Hubo peritajes, revisión de documentos, estados de cuenta, movimientos en notaría. Cada paso sacaba algo más. Lidia no solo había usado el poder para vender mi departamento, también había pedido préstamos a escondidas, había dejado deudas enormes, había gastado en cosas que Ricardo ni imaginaba. Ropa carísima, tratamientos en spa, hoteles, viajes, compras de lujo que no cuadraban con nada, todo escondido, todo con mentiras, todo pagado con una mezcla de créditos y lo que me sacó a mí. Con el tiempo, el caso se volvió chisme y salió hasta en una nota local. Nada de película, pero lo suficiente para que gente que ni me conocía opinara. Yo odiaba la exposición, pero una parte de mí, bien al fondo, sentía alivio de ver cómo se caía el personaje que Lidia inventó toda su vida. El proceso fue pesado, frío, largo. Pasaron meses, audiencias, papeles, vueltas. Pero llegó el día en que la declararon culpable. Fraude, falsificación, abuso de confianza. Cuando escuché la sentencia me temblaron las piernas. No por alegría, sino por la certeza de que esto, al fin, tenía consecuencias. También se ordenó la reparación del daño por lo del departamento. Ricardo estuvo como en shock durante todo. Al día siguiente de la sentencia, me llamó. Sara, dijo con la voz raspada, voy a pedir el divorcio y voy a buscar la custodia de Tomás. Después de esto, yo no puedo dejar que ella lo maneje como nos manejó a todos. Yo cerré los ojos y respiré hondo. Ricardo también había sido víctima. Y Tomás, ni se diga. Con el tiempo, se resolvió lo de la reparación. Yo no quise volver a ese departamento. Sentía que ya estaba manchado por todo. Compré una casa más pequeña en la orilla de la ciudad, en una zona tranquila, para empezar de cero. Un lugar donde nadie supiera mi historia, donde no hubiera ecos. Me metí de lleno al negocio de mi papá, ahora sí como mi camino propio. Quise honrarlo trabajando bien, haciendo crecer lo que él construyó. No fue fácil, pero por primera vez en mi vida sentí que estaba parada sobre mis pies, sin pedir permiso, sin aguantar maltratos para merecer amor. Tomás y yo seguimos en contacto. Entró a la universidad y estudia ingeniería, con el apoyo de Ricardo. Nuestra relación es rara, a veces triste, porque carga la sombra de todo lo que pasó, pero también es una oportunidad. Él no tuvo la culpa de nada, y yo no quiero repetir el abandono de mi mamá. De Lidia no he sabido nada desde entonces. No sé si ha intentado buscarme, y, si soy honesta, no quiero saberlo. Esa parte de mi vida, por fin, se cerró.